Una disculpa. Creo que tenía el micrófono abierto. Bueno, listo, ya me informan que ya. Esto pasa con las tecnologías y los tiempos y la fila y todo esto. Bueno, pues les comentaba, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan y nos siguen en este encuentro, el chat, el papel de las emociones en los espacios digitales. Y bueno, el día de hoy se está dando espacio a esta conferencia a cargo de la maestra Emiliana Rodríguez Morales. Desarrollo de la alfabetización emocional mediada por tecnología. Voy a leer su reseña de manera rápida. Emiliana Rodríguez Morales estudió la licenciatura de Física en la UNAM, durante la cual realizó intercambios, estancias de investigación en Estados Unidos y España. Obtuvo diversos reconocimientos académicos y se graduó con una tesis en el área de sistemas dinámicos y sociofísica. Emiliana es cofundadora y directora de contenido de Main for Joy XR, Chef of México para Global Dignity e investigadora afiliada del programa de florecimiento humano de la Universidad de Harvard. Su trabajo se enfoca en la intersección entre la neurociencia, la educación socioemocional y la tecnología. Tiene formación en física y una maestría en mente, cerebro y educación de la Universidad de Harvard. También es cofundadora y fue directora de educación de Atentamente, organización sin fines de lucro, que ha desarrollado programas de educación socioemocional para entornos corporativos, gubernamentales y educativos. Colaboró con la Secretaría de Educación Pública de México, diseñando programas de educación socioemocional y talleres que han beneficiado a más de 80,000 maestros y a más de 25 millones de niños en México. Es coautora de 8 libros sobre habilidades socioemocionales y ética. Ha impartido más de 300 conferencias magistrales a nivel internacional y se ha desempeñado como consultora para organizaciones como el Banco Mundial, la UNESCO y muchas otras. Actualmente su trabajo se centra en el desarrollo de experiencias en realidad virtual para promover la educación socioemocional, el florecimiento humano y el gozo. Pues cedo el micrófono a la maestra Emiliana. Bienvenida, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Adelante. Muchísimas gracias, Edith, y para mí siempre es un honor y un placer poder participar en eventos como estos, también de mi alma mater, así que realmente muy contenta de compartir con ustedes. Y pues hablaremos de un tema importantísimo, ¿cuál es el papel, verdad, y el desarrollo de la alfabetización emocional mediada por la tecnología? Voy a compartirles mi pantalla porque les preparé una presentación. Entiendo que tendremos unos minutos para una presentación, ya luego a lo mejor les hago algunas preguntas por ahí de reflexión y después tenemos espacio de preguntas, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Entonces, aunque el tema general de la charla es justamente la alfabetización emocional mediada por la tecnología, me voy a enfocar en un tipo particular de tecnología, porque es una tecnología emergente, de punta, y que, como veremos, las megatendencias indican que va a ser muy importante, de que de hecho ya es muy importante para la educación, para la empresa, y de hecho que va a influir en todos los ámbitos de la vida humana, que tiene que ver con el uso de la realidad virtual. Y también es el campo en el que me he especializado en los últimos años. ¿Cómo es que podemos llevar la educación socioemocional? ¿Cómo es que podemos realmente aprender a identificar, nombrar, entender y regular nuestras emociones en diferentes contextos, haciendo uso de ese tipo de plataformas? Les voy a platicar un poquito del contexto desde donde lo trabajo y desde donde también voy a enfocar la charla. Actualmente soy directora de una organización que nos dedicamos básicamente a ayudar a personas y organizaciones a usar tecnologías inmersivas para catalizar la innovación, los potenciales y el florecimiento humano, entendiendo el florecimiento humano como un bienestar en los diferentes ámbitos que tiene el bienestar, que es el físico, el también profesional, pero sobre todo el emocional. Entonces, en eso estamos enfocados. Nos apasiona el desarrollo de habilidades para un mundo con bienestar, el aprendizaje socioemocional, el uso de la tecnología para el bienestar, la innovación basada en soluciones y las habilidades digitales. Y yo llegué aquí después de un largo camino que, como Edith les compartía, pues inició con estudiando física, ¿no? A mí me interesaba cuando entré a la UNAM a estudiar física, me interesaba entender un fenómeno muy particular, que es la mente y las emociones. Entonces mi papá era psicólogo
y me dijo, no te veas a psicología, mejor vete desde la ciencia más dura, de alguna manera, ¿no? Desde las neurociencias. Entonces estudié física con esa visión de después entrar, como de hecho lo hice, al estudio de las neurociencias para entender más sobre la mente y las emociones. Pero cuando estaba en la carrera de física, pues lo primero que entiendes cuando empiezas a estudiar un fenómeno es que si tú quieres entender algo, el primer paso es observarlo. Si yo quiero entender la mente, la primera cosa que tengo que hacer es observar a la mente. Pero resulta que en Occidente, todas las metodologías que tenemos de observación de la mente son indirectas, porque observamos la mente a través de observar la conducta, o inferimos sobre la mente a través de observar, por ejemplo, sus correlatos eléctricos y magnéticos en un electroencefalograma o en un fMRI. Entonces, realmente Occidente no había desarrollado herramientas para observar la mente de manera directa, porque la única forma de observar a la mente de manera directa, pues es con la mente misma. Entonces, fue que me encontré con que en Oriente habían también por milenios desarrollado una tecnología, no tanto para entender y manipular el mundo externo, sino para entender y manipular y afinar la propia mente. Que, por ejemplo, tradiciones de sabiduría como el budismo, el hinduismo, habían desarrollado tecnologías contemplativas que permiten a las personas tener una mente muy atenta, muy calma, muy clara, de forma que se vuelva una herramienta confiable para observarse a sí misma. Y entonces es que me tuve la motivación de irme a India a trabajar con mi propia mente, a conocer diferentes maestros, etcétera. Y al estar allá, pues cuando trabajas la mente, necesariamente trabajas con las emociones. Y este conocimiento para mí fue algo tan profundo, tan transformador, tan positivo, que de regreso en México decidí que era algo que lo que quería estudiar y que quería compartir con el mundo. Y entonces fue que ya hice mi maestría y que cofundé con unos amigos una organización que se llama Atentamente y empezamos a desarrollar programas de educación socioemocional, principalmente dirigidos a las escuelas, a trabajar con los maestros, maestras, con niños y niñas, el desarrollo de lo que hoy conocemos como habilidades socioemocionales, pero también usando herramientas que si bien vienen de Oriente, tradiciones contemplativas, ya se han estudiado por las neurociencias y sabemos que nos permiten pues calmar la mente y hacerla moldeable y también como una herramienta confiable realmente para transformarnos y desarrollar otras habilidades como la empatía, la compasión, etcétera. Entonces esa fue la primera parte de mi trayectoria, pero después me encontré con varias cosas. Primero, la pandemia fue algo que a todos nos movió en el mundo. Todos estos talleres que yo daba de educación socioemocional con niños, con maestros, que de hecho también a nivel gubernamental, yo he trabajado con literalmente decenas de miles de maestros, pues se vieron interrumpidos por la pandemia. Todos estos eran cursos presenciales y nos vimos en la necesidad de ser creativos y de empezar a usar la tecnología. La primera herramienta, pues es algo similar a lo que estamos usando ahorita, ¿verdad? El Zoom, empezamos a usar para desarrollar los programas de educación socioemocional con, con un gran resultado, que fue que podíamos de hecho escalar. Podríamos escalar y en vez de solamente atender a los talleres más grandes que teníamos, eran talleres pues de 100 personas, por ejemplo, podría yo tener, y en momentos tuve, por ejemplo, cursos, talleres cortitos con hasta 6,000 docentes, en términos de conferencias, hasta 70,000 personas conectadas en un solo momento trabajando con las emociones. Y de hecho, las personas no se sentían desconectadas porque teníamos la posibilidad de interactuar por medio de emoticonos, por medios del movimiento del cuerpo, etcétera. Entonces, si bien no es lo mismo, ¿verdad? Al hacer las evaluaciones, encontrábamos que teníamos resultados similares a cuando implementábamos los talleres en persona. Y esto fue algo muy aliciente en cuanto al uso de las tecnologías para el desarrollo de habilidades como la atención, como el conocimiento, la alfabetización emocional, la regulación emocional, la empatía, etcétera. Pero luego tuve otro descubrimiento que tiene que ver
con esto, ¿verdad? Con que el mundo cambia rápidamente y tenemos muchas nuevas tendencias, investigaciones y también la necesidad de ver hacia el futuro y realmente abrazar la revolución tecnológica que estamos viviendo. Entonces, es que me encontré con que una de las mega tendencias que tenemos, pues es la vida digital. Y este no solamente implica el uso de plataformas como la que estamos usando ahorita o como el Zoom, sino de hecho también la vida digital implica el uso de otras tecnologías como lo que se ha popularizado como el metaverso o la realidad virtual. De hecho, también investigaciones sobre los cambios de valores y de comportamientos que se están viendo y hasta dónde van las tendencias de mercado en el mundo. Señalan, por ejemplo, estas que están viendo aquí en la pantalla, donde uno de los grandes movimientos es el movimiento del metaverso. Entonces, pues me ganó la curiosidad de cómo es que el metaverso podía, por un lado, promover el desarrollo de habilidades socioemocionales y también cuáles eran los peligros que este tipo de tecnología podían presentar para el desarrollo integral del ser humano. Entonces voy a enfocar el resto de la charla en esta dirección. Y me gustaría primero mostrarles un pequeño video sobre justamente algo del metaverso. Entonces, espero que lo puedan ver y si no escuchan el audio, cualquier cosa, por favor, me avisan. Mm. Muy bien.
Eso. Pues el metaverso, ¿verdad? Se asocia mucho ahora con Zuckerberg, el antes dueño de Facebook, que cambió el nombre a Meta justamente por la gran inversión que hizo en este metaverso, pero realmente el término metaverso es muy anterior. Y de hecho a lo que se refiere no es algo exclusivo de Meta, de la compañía, sino es una red masiva e interoperable de mundos virtuales en tercera dimensión renderizados en un tiempo real que pueden ser experimentados de forma sincrónica y persistente por un número efectivamente ilimitado de usuarios con un sentido individual de pertenencia. Es una definición un poco compleja, pero básicamente lo que nos está diciendo es que el metaverso son mundos digitales que podemos conectarnos desde diferentes espacios físicos, puede estar en cualquier lugar del mundo y podemos encontrarnos a través de un avatar en ese mundo virtual. Y podemos estar experimentando ciertas actividades. Por ejemplo, podríamos estar estudiando juntos el interior del cerebro o podríamos juntos encontrarnos en un espacio virtual que es una réplica digital de unas calles en Egipto y caminar juntos por ahí y tener una pelota digital y empezar a jugar también un fútbol juntos por las calles digitales similares a Egipto. Eso es lo que te permite el metaverso y eso ya existe el día de hoy. Y cada vez son más los elementos que se empiezan a incorporar a este espacio de realidad virtual, espacios de realidad virtual. No solamente hay juegos, sino hay redes sociales, hay lugares de trabajo, hay compras, hay conciertos, hay intercambios con monedas digitales, mercado, comercio. Básicamente, como les decía, es un espacio donde puedes hacer cualquier cosa. Entonces toca todos los aspectos de la vida humana. Y ahorita estamos viendo, por ejemplo, esta es una curva de adquisición, ¿no? De cómo la tecnología en general avanza y se instala, digamos, en una sociedad. Entonces, lo que se tiende a ver es que primero se lanza la tecnología, hay como gran expectativa, grandes ilusiones, y luego hay una caída de esas ilusiones, que también se refleja, por ejemplo, en que se deja de invertir en ello, y luego ya hay una curva un poco más lenta en la que se empieza a consolidar una tecnología y ya se adopta y se integra en la vida, como hemos integrado, por ejemplo, el Internet. Esa curva le pasó al Internet mismo. Y esa es la curva que hemos visto que también pasa con la realidad virtual. Hace 2 años, bueno, la realidad virtual, esas tecnologías ya tienen más de 20 años, pero eran muy caras y demás. Y de pronto hubo una gran inversión que hizo que los lentes de realidad virtual, los visores, fueran un poco más accesibles al público. Y entonces empezó esta gran ola de emoción, de que ya iban a ser muy baratos, de que ya lo íbamos a usar en todos lados, etcétera. Y ¡pum!, se cayó, ¿no? Y tuvimos los grandes despidos justamente de la compañía de Meta, etcétera. Pero lo que vemos es que poco a poco esta curva de hecho se está estabilizando. La inversión que se está haciendo en el desarrollo y en la integración de estas tecnologías en diversos ámbitos es inmensa. Yo misma acabo de estar hace un par de semanas en una capacitación que dio el Bank of America a sus nuevos empleados, donde fue a través de realidad virtual. Entraban a un espacio de realidad virtual donde se les podían ir a estaciones y se les explicaba en qué consistía Bank of America, podían simular la interacción con un cliente a través de sus avatares y de clientes digitales. Y pues algo que es muy importante es justamente el aspecto emocional, tanto en estos espacios como el potencial que tienen estos espacios para ayudarnos a desarrollar las habilidades sociales y emocionales. Y en eso es justamente en lo que me he enfocado y les quiero platicar un poco. Uno de los elementos muy interesantes que tiene la realidad virtual es que la realidad virtual puede ser social. Es decir, así como ahorita estamos en este espacio interactuando, en realidad virtual, nosotros, como les comentaba, podríamos estar en un salón de clases, pero realmente podríamos estar a través de nuestros avatars interactuando y haciendo actividades juntos. No solamente ustedes estarían escuchándome desde su casa, en su entorno, sino que estaríamos inmersos en el mismo mundo e interactuando como cuando lo hacemos físicamente, aunque también la ventaja de los mundos virtuales
en comparación, por ejemplo, con un momento de aprendizaje en nuestro mundo normal. Uno es que en este mundo normal, aunque estuviéramos juntos físicamente ahora, tenemos esta gran distracción, ¿verdad? En general están nuestros teléfonos sonando, y no solo eso, sino que hay otros elementos que constantemente nos están distrayendo. Mientras que el mundo virtual tiene la característica de ser inmersivo, es decir, estamos completamente inmersos en esa realidad sin tener este tipo de distractores. Y además es un mundo sin límites. Como vieron en el video, nosotros podríamos en ese mundo virtual estar desplegando elementos e incluso, por ejemplo, ensayar situaciones difíciles, como por ejemplo, cómo podría ser un encuentro difícil entre, por ejemplo, en la cuestión empresarial, entre un manager y un empleado. Una conversación difícil se puede revivir en el mundo virtual y puedes empezar a tener herramientas ahí que te ayuden a ver, bueno, ¿y cómo me siento? ¿Qué podría hacer en esa situación? ¿Cómo podría desarrollar la empatía, etcétera? Y también hay un elemento muy importante que es la magia que permite el mundo virtual. No tenemos límites. Ahorita van a ver alguno de los videos también, donde, por ejemplo, una de las experiencias que tuvimos con Bank of America es que pudieron volar unicornios, literalmente, mientras hacían una práctica de reflexión sobre la gratitud. Entonces, esto solo lo puedes hacer claramente en realidad virtual. Y tiene una gran ventaja, que es que cuando tú logras crear esas experiencias y vivirlas en grupo, genera una emoción muy importante, que es el asombro, ¿sí? Y algo que sabemos también de investigaciones es que cuando tenemos este asombro que te roba así las palabras, esa es una emoción que nos permite conectar socialmente en otro nivel. Entonces, por ejemplo, facilitar este tipo de encuentros ayuda a que personas que a lo mejor están desconectadas o que solo están en diferentes países o regiones de un mismo país y se conectan a lo mejor a trabajar por Zoom, a través de una experiencia de realidad virtual pueden tener una conexión personal mucho mayor de lo que pueden tenerlo solamente por este medio o incluso por una reunión presencial que pudieran tener una vez al año. Entonces, estas son algunas de las facilidades, digamos, o de las ventajas que nos empieza a presentar la tecnología para promover las relaciones humanas y el desarrollo de habilidades socioemocionales. Y les voy a compartir un pequeño video que habla un poco más de Made for Joy, que a mí lo que me interesa más de este video es que vean ustedes cómo se ven las experiencias. Por supuesto, estos son videos en 2 dimensiones de una experiencia que en realidad es inmersiva y donde las personas que ustedes van a ver ahí interactuando están en diferentes partes del mundo. Se los voy a compartir en un segundo. Cuéntame un poco más acerca de Made for Joy. Made for Joy es un colectivo de talentosos profesionistas, desde artistas hasta científicos, educadores y magos de la tecnología, que aportan años de experiencia en el campo del bienestar a la realidad virtual. En Made for Joy creemos que el bienestar y el gozo no son el producto de las circunstancias externas, sino más bien provienen de nosotros. I love this unicorn. This is really cool. Podemos experimentar un genuino sentido de bienestar a través de desarrollar un conjunto de habilidades, a las que llamamos las semillas de la alegría. Los miembros de nuestra comunidad practican estas habilidades a través de experiencias de aprendizaje, divertidas, interactivas y transformadoras. And we're glad to see you here at Made for Joy. La ventaja que ofrece la realidad virtual en comparación con otros entornos educativos es que los estudiantes están 4 veces más enfocados y conectados emocionalmente con el contenido que en un salón de clases. Y reportan sentirse 200% más seguros para aplicar las habilidades que aprendieron que cuando completan métodos de aprendizaje tradicionales. Nuestro programa insignia
Consiste en un proceso de descubrimiento y co-creación con los líderes de organizaciones, empresas e instituciones académicas, en el cual exploramos las posibilidades del metaverso y co-diseñamos la estrategia para instaurar laboratorios de innovación en sus comunidades. En estos laboratorios de innovación, sus comunidades pueden aprovechar la realidad virtual para desarrollar las habilidades para el florecimiento humano, fortalecer su sentido de pertenencia y solucionar retos particulares de su organización. Mirando hacia el futuro, visualizamos una plataforma completa para el florecimiento humano con líderes en el campo y programas personalizados que transformarán los estados de ánimo y las reacciones emocionales en revelaciones y, en última instancia, en recetas personalizadas para el bienestar y el gozo. Todo con metodología científica y basado en evidencia. Creemos en el uso de la tecnología para el bienestar. This is totally good. I can only imagine where this is going. Como se comenta brevemente en el video, ya ha habido investigaciones sobre los impactos que tiene el aprender en realidad virtual en comparación con otros entornos educativos, por ejemplo, cursos en línea, MOOCs que estamos acostumbrados, cursos sincrónicos, ¿no? Que involucran reuniones como la que ahorita tenemos, o incluso en espacios presenciales. Y esos son algunos de los resultados. Y en particular esta investigación se hizo para el desarrollo de habilidades sociales y emocionales. Entonces, los estudiantes reportan estar 4 veces, que se pueden hacer las capacitaciones 4 veces más rápido, y básicamente esto se explica porque están 4 veces más enfocados y tienen 3.75 mayor conexión emocional con el contenido y también entre los alumnos, y reportan hasta 275% mayor confianza para aplicar las habilidades aprendidas en la capacitación de realidad virtual en comparación con los otros entornos educativos. Entonces es por esto que la realidad virtual y la tecnología, de hecho, sí puede ofrecernos o tiene el gran potencial de ofrecernos la posibilidad de desarrollar habilidades que tradicionalmente, bueno, de hecho primero ni se enseñaban, ¿no? Cuando yo estudié en la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, a mí me decían, pon atención o no seas tan enojona, pero nadie me decía cómo hacerlo. Entonces, la primera gran revolución que tenemos en esta época es que la ciencia del bienestar ha avanzado muchísimo y hoy tenemos ya metodologías con evidencia científica, de psicología, de neurociencias, etcétera, que de hecho nos permiten entender cómo es que podemos desarrollar una mayor atención, desarrollar una mayor conocimiento de nuestras emociones y capacidad de regularlas. Cómo es que podemos ampliar nuestro círculo de empatía hacia personas que son muy diferentes a nosotros o incluso personas que son difíciles o que nos han dañado. Entonces, esa es la primera gran revolución que creo que sustenta o que da el soporte a que podamos ahora usar tecnologías como estas para justamente el bienestar y en particular el desarrollo de habilidades sociales y emocionales que sabemos que son clave con estas revoluciones tecnológicas. Yuval Harari, uno de los grandes filósofos de nuestra época, dice que ante la llegada de estas tecnologías disruptivas, él en particular habla de la inteligencia artificial y también del avance que ya tienen los algoritmos, por ejemplo, en las redes sociales, que realmente dice, estos algoritmos te conocen más que lo que tú te conoces en general. Están siguiendo todas tus preferencias, qué tanto tiempo pasas leyendo un artículo, te quedas mirando hacia una imagen y a partir de eso, pues nos manipulan para comprar cosas o incluso en elecciones políticas. Entonces él dice, lo que necesitamos, las habilidades esenciales para poder navegar este mundo tecnológico donde los algoritmos tienen ese poder, es el desarrollo para él la habilidad esencial es el autoconocimiento. Conocernos, conocer nuestra mente y nuestras emociones, porque eso va a permitir que seamos nosotros los dueños de nuestras decisiones y no la tecnología. Que la tecnología sea algo que usamos a nuestro favor y que no seamos simplemente manipulados por ella o por las personas que lo están creando.
¿verdad? Entonces, pues estos son algunos de los potenciales de la realidad virtual. Pero como decía, también hay retos, ¿verdad? Hay riesgos que tenemos que tener muy en cuenta con el uso de estas tecnologías y que también ya se han evaluado. Uno de los riesgos es que en vez de ayudar a mejorar la capacidad para lidiar con el estrés, la ansiedad y la depresión, que de hecho, por ejemplo, estos son elementos que directamente trabajo con los programas en realidad virtual y que hemos visto que tienen mucho éxito, porque algo que nos ayuda justamente a trabajar con el estrés, por ejemplo, es empezar a tener más injerencia y maestría sobre nuestra atención. Y esto se puede lograr muy bien con experiencias y con programas educativos que utilizan la realidad virtual. Sin embargo, también se ha visto que el uso de la realidad virtual puede incrementar, de hecho, el estrés, ansiedad y depresión. También algo que la realidad virtual tiene es que puede ser una sobreestimulación sensorial, en particular en lo visual. Todo está siendo bombardeado literalmente por muchísima luz para crear este espacio completamente inmersivo, el que te encuentras cuando te pones los lentes. Entonces, esa sobreestimulación sensorial puede ser detrimental. Y de hecho, se ha visto que cuando se usa con niños chicos, con niños, por ejemplo, todavía de 7 años, etcétera, esa sobreestimulación confunde de alguna manera al cerebro y tienen como dificultades en el desarrollo motriz. Entonces, este es uno de los grandes riesgos del uso de esa tecnología. Aunque también se ha visto que, por ejemplo, en la realidad virtual tú puedes controlar la estimulación de un espacio. Entonces, personas con ciertas neurodivergencias que en la vida cotidiana les es difícil, por ejemplo, hacer una tarea o interactuar con otra persona por la sobreestimulación, que no se puede controlar, en los espacios virtuales sí se puede controlar. Y entonces tienen un mejor desempeño. Otro elemento a considerar es la disociación del cuerpo, porque claro, tú te estás moviendo e interactuando en ese mundo digital con un avatar, que es una figura digital. Entonces, para personas, por ejemplo, que tienen una percepción negativa sobre su cuerpo físico, puede también ser muy atractivo el que en ese espacio virtual te puedes presentar como tú quieras y se ha también evaluado y visto que puede haber como una disociación, desconexión del cuerpo y incrementar el rechazo hacia el cuerpo físico. El tema de la adicción también es importante, sobre todo en jóvenes. Sabemos la adicción que ya causa el día de hoy las redes sociales. Y entonces ahora cuando tienes redes sociales, pero pasando en estos mundos, entonces también se corre peligro de una mayor adicción. Se ha observado también que la realidad virtual, por su carácter tan inmersivo y que realmente sientes que estás viviendo en esa realidad, pues puede catalizar estrés postraumático. Si, por ejemplo, de pronto estás en medio de una sesión de realidad virtual, por ejemplo, yo misma he estado en una sesión de realidad virtual enfocada en promover la equidad de género. Y en particular esta sesión era para hacer conciencia sobre el acoso que hay hacia las mujeres. Entonces, como parte de esta sesión, pues nos pusieron un entorno virtual, un video en 360 grados, desde la perspectiva de una mujer que va caminando por las calles de Nicaragua y que es acosada. Una persona que ha pasado por esa situación y de repente se ve inmersa en este video de 360, puede tener se puede catalizar una reacción de estrés postraumático. Entonces, esto es delicado. También otro elemento es que la realidad virtual se está también incorporando o uniendo, integrando con la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, tienes avatars que pues no puedes distinguirlo, digamos, no puedes distinguir un avatar que está manejado por un ser humano de un avatar que está manejado por una herramienta de inteligencia artificial. Y con esto puede haber identificación y manipulación emocional, o también se ha visto que los humanos podemos, sobre todo si no hay una autoestima fortalecida, podemos generar confianza excesiva en las decisiones que toma ese avatar de inteligencia artificial y dejar de confiar en nuestras propias decisiones. Pero como ven,
hay dos lados siempre de la moneda y por eso me gusta esta cita, que de hecho viene de un reporte sobre las tecnologías y en el desarrollo de las habilidades para la salud mental que se publicó del Foro Económico Mundial, que dice: la tecnología no es una única y exclusiva entidad, por lo que es improbable que tenga un único efecto. Uno no puede preguntarse cómo está afectando la tecnología el desarrollo cognitivo, por ejemplo, al igual que uno no se puede preguntar cómo es que está afectando la comida el desarrollo físico. Al igual que con la comida, los efectos de la tecnología dependerán críticamente del tipo de tecnología que se consuma, cuánto se consuma y durante cuánto tiempo se consuma. Entonces, es muy importante que siempre consideremos los dos lados de la moneda. Y finalmente, quería, antes de pasar ya a la parte de comentarios y preguntas, me gustaría compartir con ustedes un último video, que es cómo estamos integrando este uso de la tecnología y de la realidad virtual, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, en un proyecto que es mucho más ambicioso, que busca el desarrollo de las habilidades socioemocionales, pero como base para la dignidad humana, entonces en un contexto también ético, y donde estamos empezando a incorporar también el uso de la realidad virtual, no a través de los visores, que es una realidad virtual socialmente interactiva e inmersiva, sino con otras tecnologías que están más al alcance de la mano. Existen ahora unos visores que son hechos de cartón, donde insertas tu teléfono celular y con un programa especial puedes tener la sensación de inmersión. O hay también plataformas de realidad virtual socialmente interactiva, pero que no son inmersivas. Las puedes acceder simplemente con tu computadora y con tu teléfono. Y esto es algo de lo que estamos usando en este proyecto en el estado de Guanajuato, con el que quiero cerrar. Dignity means the inherent equal value of every human being. Yo estoy totalmente convencido de que las teorías de dignidad humana son sumamente importantes en cualquier sector, ya sea escolar, privado o algo económico.
eso se le tiene que hacer mucha promoción, porque a veces la dignidad la podemos desmeritar, no sabiendo que es lo más importante que tenemos como ser humano. Y a mí me llevó a conmover profundamente la experiencia, porque me hizo pensar realmente en la importancia de estar presentes, de vivir nuestra vida de manera consciente, de poder estar presentes en cada momento. You see this thing through, looking for dignity. Muy bien, pues aquí les dejo también mi correo para que tengan mi contacto y estoy muy atenta para cualquier comentario, preguntas que puedan tener. Muchas gracias. A ver, es que no me han subido. Bueno, pero aquí estoy. Ya. Pues muchas gracias. Es un tema bastante interesante porque además es como muy actual. Y sí tenemos algunas preguntas en el grupo de Telegram, en donde se está llevando a cabo la conversación, la socialización de preguntas, de comentarios. Y bueno, la primera, Vanessa Delgado, dice, muy interesante la ponencia de la doctora Rodríguez, dice, sin duda, el ámbito educativo debe prepararse para convivir con el metaverso. ¿Y los docentes, estamos preparados? Entonces, una gran pregunta. Y yo creo que no estamos preparados, pero es el momento ahora de prepararnos. Porque la realidad es que parecería de ciencia ficción, ¿no? Como el primer video que puse, realmente parece de ciencia ficción y todavía no estamos ahí, pero estamos a la vuelta de la esquina. Y el uso de plataformas de realidad virtual, que no es inmersiva, pero que sí realidad virtual es socialmente interactiva, como Roblox, tiene millones de usuarios. Y esos usuarios son niños, niñas y adolescentes. Y la mayoría de los adultos ni siquiera conocemos el término o nos hemos metido a explorarlas. Entonces yo considero que este es el momento y es nuestra responsabilidad, los que somos docentes, el empezar realmente a entrar, a entender, a aventurarnos en esa tecnología. Uno, porque los jóvenes ya lo están usando y tiene grandes riesgos que tenemos que ser conscientes, ¿no? Y por el otro lado, porque hay que darle la vuelta, ¿verdad? Y entonces utilizar sus potenciales que tiene, que son realmente muy grandes, para potenciar la innovación, el aprendizaje y bueno, y en mi caso, que es lo que más me interesa también, el bienestar emocional. Gracias. Las tendencias, dice, pregunta Rosángel Zaragoza, las tendencias tecnológicas se presentan activamente. ¿Qué resultados se han tenido con estas nuevas tecnologías? Sí, entonces en evaluaciones justamente por eso de hecho el segundo rubro que más invierte en la realidad virtual es la educación, porque algunas de las cifras que les presentaba, que son muy importantes, es que las personas dicen estar 4 veces más enfocadas y conectadas emocionalmente al contenido que en otras plataformas, incluyendo el trabajo presencial. Y también se ha visto en ese sentido que, por ejemplo, capacitaciones que se dan en cierto tiempo, puedes reducir el tiempo porque las personas, de hecho, recuerdan mejor lo que aprendieron en realidad virtual que en lo que aprendieron en otros entornos. Y básicamente es porque en realidad virtual estás experimentando, son vivencias en vez de un tipo de aprendizaje pasivo, sino lo tienes activo. Y también ella pregunta sobre precisamente esto que se hablaban de recursos tecnológicos, si estos recursos tecnológicos empleados en lo que se presentó son libres. Hay de todo, hay de todo. Aquí la gran barrera tecnológica que tenemos es que los visores que te permiten interactuar con otras personas en tiempo real y tener esta sensación de completa inmersión todavía son costosos, aunque el costo es similar al de un tablet. Por ejemplo, el más accesible es el que vende la compañía Meta, que está alrededor de $400, ¿no? Entonces, alrededor de 8,000 pesos te cuesta
el visor de realidad virtual, que por supuesto es un costo elevado y esa es una gran barrera para la adquisición de este tipo de tecnologías. Sin embargo, si lo comparas con lo que cuesta un tablet o una computadora, pues tampoco es a un precio disparado. Y lo que se está viendo es que el avance de la tecnología pues es tan rápido que pronto esos precios van a empezar a bajar, ¿no? Y va a ser cada vez más accesible. Entonces, esa es la principal barrera. Pero de hecho, una vez que tú tienes tus lentes, hay muchas aplicaciones y te puedo decir las mismas, muchas de las experiencias que trabajamos en Made for Joy son abiertas y gratuitas. Entonces, ya que tienes el acceso a esa tecnología, hay muchísimas plataformas y muchísimos recursos. Incluso, por ejemplo, hay YouTube de 360 grados. Así como hoy te metes a YouTube y encuentras algunos videos que pueden ser muy buenos y sustanciosos para dar una clase, etcétera. Lo mismo está sucediendo con recursos de 360 grados en realidad virtual. Es interesante, sobre todo porque la siguiente pregunta de Sam Lozada tiene que ver precisamente con esto de la accesibilidad, ¿no? A este tipo de tecnologías, que aunque hay recursos ya en plataformas digitales que son abiertos, se requiere de una tecnología previa pues para poder tener este acceso. Y entonces él se pregunta si este tipo de trabajos pueden ser aplicables en contextos rurales y plantea esto de qué pasaría, ¿no? En el caso de que si se pudiera, bueno, ¿qué nos puede decir al respecto? Claro. De hecho, eso es una de las grandes barreras y es uno de mis grandes retos al traer esta tecnología a México. Y hay alternativas. Una de las alternativas es que es una tecnología que de hecho desarrolló Google, que se llamaban antes Google Cardboards. Ahora simplemente son cardboards porque ya se puede usar, lo pueden producir cualquier persona, que son unos lentes de cartón con un tipo de lente en particular donde insertas tu celular y con una pantalla dividida en dos, tienes la sensación de inmersión. O sea, literalmente, no cualquier video, ¿verdad? Es un video hecho para esa tecnología, pero puedes voltear con tus lentes y estar inmerso en ese espacio. Tiene la limitante que no puedes interactuar. Tiene la limitante que no puedes estar conectado socialmente con otros, pero sí puedes tener la cualidad inmersiva que para por ejemplo, fines pedagógicos es muy, muy, muy buena. Y por otro lado, plataformas como Roblox, plataformas como Engage, tienen una versión inmersiva y una versión que puede ser en computadora o en teléfono celular. Entonces, mientras tengas acceso a Internet, tú podrías estar interactuando desde tu avatar, aunque sea en 2 dimensiones en vez de 3 dimensiones, con otras personas que están conectadas de cualquier otro lugar del mundo en este entorno virtual. Entonces, de esa manera es que se puede empezar a introducir este tipo de tecnologías hasta que se puedan eventualmente tener los dispositivos y todo lo que se requiere de infraestructura para disminuir esta brecha digital. Y creo que es importante dar ese paso porque, como les decía, o sea, no es el futuro, ya es el presente, ¿no? Ya estamos en la curva de adquisición realmente de esta tecnología y entonces es importante que en vez de que se convierta en un elemento más que genera desigualdades, ¿verdad? Que podamos zanjar esa brecha y también desarrollar, al tiempo que desarrollamos la parte socioemocional, desarrollar las habilidades digitales de los estudiantes. Es muy interesante ahorita que plantean esto de, pues la brecha digital aquí en México es un gran pendiente, de gobiernos entran, gobiernos salen, y es un gran pendiente. Sigue siendo un aspecto que está ahí ante las innovaciones o las propuestas de este tipo, como el que se trae en esta conferencia, y siempre la pregunta de, bueno, en el caso, ¿no? De ¿qué pasaría si en un medio rural, ¿no? Cuando la conexión no es como la conocemos aquí en la ciudad, se nos pareciera como que a veces hace falta pensar un poco más en el contexto, ¿no? De los otros. Y sobre esto hay un comentario, creo que es de YouTube. Los requerimientos técnicos siguen siendo la gran barrera, desde el hardware hasta las velocidades de conexión y el costo de los datos. Desgraciadamente no veo la democratización de esta tecnología en un futuro cercano. Lo veo más pronto en capacitación empresarial que en la educación formal. ¿Han explorado esto en capacitación empresarial?
Sí, de hecho tiene razón quien hizo ese comentario. Es donde hay más actualmente, ¿no? Como les contaba, por ejemplo, el Bank of America tiene un programa inmenso ya de capacitación a través del metaverso y son muchas las empresas que están empezando a invertir en esto antes de que la educación formal. En la educación formal empezamos a ver el uso sobre todo en universidades, ¿no? Universidades que pues siempre han sido los espacios de innovación, etcétera, es que se empiezan a adoptar este tipo de tecnologías, aunque la adopción va a un ritmo menor que la adopción en la capacitación de las empresas. Y efectivamente, para que esto pueda llegar ya a la educación pública, pues todavía, todavía hay que pasar muchas barreras. Aunque algo bueno, a mí me alegra personalmente es que en este proyecto que les mostraba en Guanajuato, de hecho, una universidad con la que estamos trabajando, el tema de realidad virtual, es una universidad pública y que da servicio a estudiantes de telebachillerato, que pues también están en áreas rurales y que están haciendo el esfuerzo, ¿no? Estamos viendo cómo vamos a llegar a esos estudiantes. Gracias. Y hay otro comentario de la doctora, de Rosángela, me parece, o de YouTube. Bueno, dice que es muy interesante la propuesta de la doctora Rodríguez, pero coincido en que quizás sea necesaria mayor formación docente desde la formación inicial. ¿No deberíamos mejorar las competencias digitales de los docentes para poder implementar estas tecnologías de forma eficiente en todas las aulas? Creo que eso sobre la primera pregunta que decía que si estamos preparados los docentes. No sé si quiera ampliar esto, comentar al respecto, y dejo ahí una pregunta que a mí me surgió, si tienen contemplados programas de capacitación docente en estas tecnologías y en el objetivo que busca este proyecto. Sí, sí, definitivamente. Y creo que aquí hay dos elementos que visualizar. Uno es la capacitación de los docentes preservicio, las escuelas normales, que de hecho acaba de salir una investigación, bueno, hace un par de meses de Instituto Natura sobre las escuelas normales en nuestro país, donde pues vemos que hay muchas carencias todavía, por ejemplo, en las personas que están formando para ser los docentes de matemáticas, de español, empezando desde el tipo de pedagogías, donde todavía se estudia en teoría las pedagogías activas, cuando en la práctica en las mismas escuelas es pasiva, ¿no? Y por supuesto todavía estamos lejos, uno, de la educación socioemocional, que como les decía yo, para mí es la base sobre la cual podemos entonces usar las tecnologías para, pues para, en realidad para todo, ¿verdad? Entonces, eso fueron también una de las grandes áreas de oportunidad que se han detectado en la formación de los docentes, porque si bien existe ya en el currículum una materia de educación socioemocional, todavía nuestro país carece de los especialistas que puedan implementarla de manera efectiva. Entonces, para mí esa es la primera área de oportunidad. Y la siguiente es ya sobre eso también poder introducir en las normales realmente el desarrollo de las habilidades digitales y que los estudiantes normalistas pudieran desde que están ahí incorporar, bueno, usar en primera medida las herramientas, por ejemplo, de realidad virtual y también incorporarlas en sus diseños pedagógicos. Entonces, yo creo que esa es una gran área de oportunidad donde personalmente también me estoy concentrando. Todavía no tengo ningún proyecto cerrado, pero es mi sueño poder trabajar y poder aportar por ahí, porque creo que si empezamos con las escuelas normales y los docentes pre-servicio, pues podemos realmente tener un impacto muy grande. Y para los docentes en servicio, definitivamente la formación continua. Y ahí es donde sí, de hecho, yo acabo de certificarme de un programa dirigido a docentes para poder diseñar en realidad virtual. Algo que es muy interesante en estos programas y es algo que estamos también trayendo a México, es que no solamente es el uso en sí de la tecnología. Eso es lo primero. Primero uno tiene que aprender a moverse, a moverte con tu avatar, a usar recursos. Pero el otro elemento es pensar en el diseño instruccional y en la pedagogía en un espacio virtual. Incluso, por ejemplo, imagínense, si alguien fuera director de cine, pues está acostumbrado a hacer películas para las dos dimensiones. Pero cuando se hace en un entorno virtual, realmente el espectador no solamente está viendo a un ángulo, puedes ver en cualquier ángulo. Entonces tienes que pensar con eso, ¿verdad? También el desarrollo pedagógico
por ejemplo, de una lección de aprendizaje, es muy importante pensar para qué voy a usar la realidad virtual y si vale la pena, porque va a haber conceptos y va a haber elementos que lo mejor es que lo lean. Y lo siguiente mejor va a ser que nos veamos en algo presencial o que tengamos otro tipo de actividad. Pero va a haber elementos para los que la realidad virtual puede hacer una gran diferencia positiva y hay que aprender a diseñar para eso. Entonces, es un reto definitivamente y eso es algo que estamos trabajando para ya traerlo a México también, estas certificaciones para docentes. Muy bien, gracias. Y hay comentarios, están quienes dicen que, bueno, coinciden en los riesgos emocionales que conlleva el uso de estas herramientas, o sea, que son riesgos bastante considerables. Hay un comentario de Sam Lozada que dice, este proyecto me recuerda mucho a las aulas del futuro, proyecto de la UNAM, sin duda se están formando las bases para la introducción de estas tecnologías en la educación tanto formal como informal. Y yo creo que tiene que ver con siempre que la tecnología ofrece algo novedoso, siempre está como el miedo a lo desconocido, el cuestionarse desde el contexto histórico en el que se está. Y bueno, como mencionabas al inicio, cuando preguntaban sobre la capacitación docente, bueno, no estamos listos, pero es el momento de adentrarse, de explorar sin miedo y de darnos esta oportunidad de conocer, ¿no? Bueno, pues estamos cerrando. No sé si quiera un último comentario a modo de cierre. Pues la primera sería que sí los invito muchísimo a adentrarse antes de la tecnología a las tecnologías contemplativas. Esto es el entrenamiento de la atención. Y para eso hay herramientas como hay aplicaciones que son gratuitas, hay aplicaciones que se llaman Calm, Headspace, una que se llama Atentamente. Atentamente es gratuita y está en español, que les pueden ayudar primero a desarrollar esa tecnología de poder tener una mente calma y clara, que para mí es la base de cualquier cosa. Si nosotros pudiéramos trabajar en la maestría de nuestra atención y de nuestra mente, entonces poder hablar de mundos paralelos, digitales, etcétera, se hace posible. Pero saltar a las tecnologías sin habernos conocido y sin saber nuestras emociones, sin poder regularnos, ahí es donde creo que sí puede haber un gran riesgo. Entonces, si les interesó el contenido, les recomiendo muchísimo empezar por ahí, por el desarrollo socioemocional y en particular el entrenamiento de la atención y después, pues por supuesto, adentrarnos a todo el uso de las tecnologías. Así que muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por estar este día aquí en el encuentro con nosotros, un tema realmente interesante y que va a dar para mucho más durante mucho más tiempo. Agradecemos su presencia, maestra Emiliana, y bueno, pues yo me despido para dar paso al siguiente evento en el programa. Muchísimas gracias.